El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:28. Divirtiéndome con los comentarios de la audiencia. Abrazos a la distancia. 7:29 ahora en la mañana. Hoy es lunes 5 de octubre del 2020. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y también Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Gracias por la sintonía. El analista político Mateo Martínez nos atiende a esta hora. Mateo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Gracias. Un año después de las protestas de octubre de 2019 es la pregunta que hemos planteado, la pregunta general que hemos planteado en esta mañana. ¿Qué sensaciones nos deja estos 12 meses posteriores a los hechos de octubre del año pasado? Bueno, en primer lugar, creo que de octubre del 2019 acá el país ha atravesado por una serie de acontecimientos terriblemente difíciles. Uno de ellos, por supuesto, es la pandemia. Pero el otro que está detrás y que me parece que tiene estrecha relación con octubre es la aplicación del programa de ajuste y de medidas neoliberales que el gobierno empezó a aplicar desde que se empezaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Durante todo este periodo, entre octubre del 2019 y octubre del 2020, ese programa continuó aplicándose y yo creo que la pandemia fue utilizada como herramienta para poder continuar con esa aplicación que fue bloqueada justamente por las protestas de octubre y para la cual el gobierno no tenía ninguna capacidad política después de las protestas, ¿no? Ustedes recordarán el bloqueo que tenía en la asamblea, el movimiento indígena tenía al gobierno contra las cuerdas. Era muy difícil para el gobierno continuar con su programa hasta que llegó la pandemia. Y ahora actualmente, con la pandemia y los efectos terribles que ha causado para el país en términos económicos, sociales y de salud, más las medidas que continuaron aplicándose, hoy día tenemos un país francamente devastado. Este país devastado, un año después, ¿es el mismo país de octubre de 2019 o es un país en peores condiciones? En peores condiciones, sin ninguna duda. Me parece que el deterioro de la calidad de la vida de la población es radical. Ya en el 2019 nosotros observábamos indicadores de pobreza y desempleo en aumento, que por supuesto el gobierno nunca supo cómo justificar muy bien, pues esto ya entraba dentro de su periodo y ellos en términos de economía seguían echándole la culpa de todo al periodo anterior del presidente Correa, cuando realmente ya esto entraba dentro de su periodo de gestión. Entonces, yo creo que durante todo este año todavía no hay indicadores totalmente claros, salvo lo de la pérdida de empleos. Estoy seguro que estos indicadores han empeorado en el país y que la explicación no solamente está en el tema de la pandemia, sino en un desastroso manejo de la economía nacional. Entonces, ¿cómo leer esto en el actual contexto? Si ya en 2019 había un fuerte descontento popular por su situación, sobre todo en los sectores urbano-populares, en la actualidad ese descontento está que bulle y de alguna manera está contenido por la propia pandemia que, digamos, desincentiva de alguna manera que otra vez se produzcan protestas populares en las calles. Hemos visto ya algunos conatos de protesta social que está rearticulándose, sobre todo en los propios trabajadores, en los estudiantes, en las mujeres. Y en definitiva esto lo que nos dice es que el ciclo que originó la protesta de octubre del 19 continúa en vigencia, no se ha acabado, es un ciclo abierto y en cualquier momento, sea en este periodo o en el próximo, eso se va a reactivar sin ninguna duda. ¿Pero de qué depende esa reactivación? ¿Depende de que pase la pandemia? ¿Depende de que la gente pase del teclado a la acción en las calles? ¿De qué depende eso, Mateo? Bueno, es interesante porque en los fenómenos sociales existen ciertos hechos que permiten que de repente confluyan las energías sociales y eso termina expresándose en la protesta, ¿no? Me parece que en el actual momento la pandemia actúa como una especie de corcho
dentro de esta botella que está a punto de estallar, digamos está en la sociedad, en las energías sociales contenidas, y por otro lado también de alguna manera las elecciones, porque toda la atención de las personas está colocada ahí. Ahora todo el mundo dice, bueno, ya es cuestión de unos pocos meses más y habrá cambio de gobierno, es decir, se está dirigiendo la atención más hacia ese lado, pero sobre todo creo yo es la pandemia, el miedo que tiene la población, digamos, de salir a las calles, y las protestas son actos colectivos donde hay mucha cercanía, y este miedo al contagio es el que impide que en este momento hayan protestas mayores. De hecho, yo creo que si el gobierno intentaba aplicar todas estas medidas sin una pandemia, probablemente no estaría en este momento en función. Claro. Eso me queda claro. Ahora, hablamos justamente de esa visión. Yo entrevisté hace minutos a Leonidas Issa, el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, y dentro de la entrevista había mucha gente que nos escribía, gente que nos está sintonizando a través de la transmisión de Facebook Live en simultáneo con nuestra señal de radio, y decía o criticaba la postura de Leonidas Issa, señalando que el movimiento indígena terminó vendiéndose, terminó claudicando su postura, que luego de los hechos del 1 al 13 de octubre, el movimiento indígena pasó a un silencio que no le dio seguimiento. Vino la pandemia, en el contexto de la pandemia hubo la liberalización de los precios de los combustibles con este sistema de bandas. En el contexto de la pandemia, hace 2 semanas, emiten un decreto ejecutivo sobre el tema del gas y se insiste en el hecho de que los indígenas guardaron silencio. ¿Coincide con esa visión, Mateo, respecto de esta actitud de los indígenas de bajar la guardia luego de su papel protagónico de octubre? A ver, lo primero que hay que decir ahí es que luego de las protestas de octubre el movimiento indígena quedó también muy golpeado, ¿no? O sea, la represión, el descrédito, el racismo, los ataques que sufrió el movimiento indígena y que sigue sufriendo hasta el día de hoy, pues obviamente golpearon muchísimo las estructuras del movimiento, ¿no? Lo segundo que hay que decir es que dentro del movimiento también existen distintas posiciones. Es un movimiento plural, diverso, donde existen varias corrientes, y algunas de esas corrientes pensaban o piensan que la estrategia en este momento debe ser otra, debe ser regresar al trabajo con las bases, es decir, es un cambio, digamos, de la dirección de la estrategia política del movimiento indígena hacia otras cosas, como siempre lo han hecho ellos, sobre todo partiendo desde abajo, ¿no? Desde las bases. Entonces, si en este momento ellos que ven la historia desde una perspectiva de larga duración, para quienes los hechos o los episodios como el de los de octubre del 2019 son solo un momento en una larguísima lucha que para ellos lleva más de 520 años. Entonces, claro, es normal que nosotros no entendamos, pues, que ellos a veces no reaccionen con la inmediatez de la coyuntura política, pero ellos tienen o fija más bien dicho, su mirada en la historia, y la historia es un acontecimiento de muchísima más envergadura, de mucha más larga duración. Y tal como decía el propio Leonidas dice hace unos momentos, ellos están apuntando a cambiar las estructuras del país, y eso no se logra en cuestión de 2 o 3 días. Es una lucha prolongada, larga, y las estrategias que ellos tienen, pues, siempre están orientadas desde las bases, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo recorro y hago una mirada retrospectiva al pasado reciente y el no tan reciente, voy a 1990 y me encuentro con el gran levantamiento indígena en el gobierno del doctor Rodrigo Borja. Voy al año 2000, y tenemos la rebelión de los militares, de los coroneles de los militares, con el apoyo de los indígenas para derrocar al gobierno de Yamin Maguad. Y vengo justamente a este año, al año 2019. Menciono esto casi de memoria como 3 hitos que evidencian un papel protagónico de los indígenas. Pero hoy hay gente que dice, bueno, los indígenas se vendieron. ¿Es injusto tener esa visión, que la gente tenga esa visión respecto de la dirigencia indígena, Mateo? Totalmente injusto. No se está considerando la importancia que han tenido todas las luchas históricas del movimiento indígena en la transformación de la sociedad ecuatoriana, que son importantísimas. De hecho, yo podría decir ahora, lo que pasó aquí en octubre, que además hay que recordar que no solo fue el movimiento indígena, sino también sectores populares urbanos de las ciudades, estudiantes, estuvieron mujeres, estuvieron académicos, o sea, fue un movimiento plural donde obviamente el movimiento indígena fue protagonista, pero fue una cosa mucho más amplia, ¿no? Entonces, mirando esto en perspectiva, bueno, hay que decir, el movimiento indígena de cierta manera encabezó esta lucha,
la capacidad organizativa que tiene es formidable y permite que otros sectores de la sociedad se aglutinen. Yo no creo que se les pueda acusar de venderse, para nada. Más bien me parece que es un tema de estrategia. Yo, de lo que recuerdo, los indígenas, cuando acontecía lo de octubre, nunca tuvieron el propósito de, por ejemplo, derrocar al gobierno. Más bien ellos lo que querían era justamente lo que se logró en un inicio, que pues de marcha atrás en las medidas. O sea, eso es un espíritu de protesta sumamente democrático. Los que no actuaron democráticamente fueron aquellos quienes estaban en el gobierno, fueron las élites, fueron los medios de comunicación, que todos en una especie como de pacto buscaban imponer a toda costa una decisión que ni siquiera fue bien comunicada. Entonces, a mí me parece que a los que menos se puede aquí acusar, atacar, es a los indígenas, es a los sectores populares. Donde hay que poner la mirada es en el gobierno, y es en las élites empresariales, es en los medios de comunicación, y es en todos los actores políticos que durante ese tiempo además fueron sumamente racistas y que defendieron una imposición autoritaria. Y eso es lo que llevó a las consecuencias que llevó a las protestas de octubre. Mateo, hubo una tesis que también se manejó en el contexto de la protesta de octubre del año pasado y posterior a esa protesta, que hubo intentos para desestabilizar el orden constituido, es decir, que hubo corrientes políticas que pretendieron pescar a río revuelto y que pretendieron derrocar al gobierno del presidente Moreno. Un año después, ya reflexionando el tema con cabeza fría, le pregunto a nuestro invitado, el analista Mateo Martínez, ¿usted comulga con esa tesis? ¿Usted cree que hubo sectores que quisieron derrocar al gobierno del presidente Moreno? Bueno, siempre que acontecen estos momentos de inestabilidad política y social, seguramente hay muchos sectores interesados en, digamos, en reemplazar al gobierno, que caiga el gobierno, seguramente. Siempre hay eso, no se puede descartar, inclusive dentro del propio gobierno, ojo, ¿no? O sea, ahí en la sucesión constitucional podría haber habido intereses, qué sé yo. Pero lo cierto es que en los hechos, en lo que es visible, en lo que es contrastable, yo, por ejemplo, no pienso que esa era la orientación de la movilización de octubre, ¿no? Obviamente se trató de posicionar de que esto era una intentona golpista por parte de los sectores cercanos a la Revolución Ciudadana, al expresidente Correa, que por esas razones habían, digamos, activado ciertos grupos que intentaron sembrar el caos en diversos lugares. Eso la historia pues tendrá que seguir reflexionando, porque yo no tengo evidencia suficiente en este momento para asignar responsabilidades a nadie. Por ejemplo, lo de la Contraloría, lo de Teleamazonas, ¿dónde están las investigaciones sobre eso, no? Se intentó culpabilizar, por ejemplo, en el diseño de la Contraloría a unos jóvenes indígenas que después se probó que no tenían nada que ver. Entonces, ese tipo de cosas que son como el lado más o menos oculto de la historia, tendrán que seguir reflexionándose, pensándose a lo largo del tiempo, y seguramente habrá que contrastar desde la perspectiva historiográfica en un futuro no muy lejano. ¿Y los muertos, Mateo? Ese es el otro tema. ¿Qué ha pasado con las investigaciones acerca de las muertes, ¿no? Y de las violaciones de derechos humanos? Sabemos muy bien que hay varios informes, tanto de la CIDH como de la ONU, que han dicho que aquí se hubo exceso en el uso de la fuerza, y aquí no ha pasado nada. ¿Dónde están los muertos? Pero eso es una responsabilidad de las instituciones del propio Estado, que tienen que investigar y tienen que hacerse justicia y esclarecerse esos hechos. Se le acusa ahora también a los indígenas de que no dicen nada a los muertos. Bueno, es que ellos lo único que pueden hacer con los muertos es guardar la memoria, dolerse y estar, digamos, enojados, porque es el Estado el responsable de estas violaciones de derechos humanos. Entonces, a mí me parece que en un momento en el cual algunos medios están pensando más en la selección nacional de fútbol, como pasó el día de ayer, que a mí me parece que este rato todo el mundo debería estar pensando en lo que pasó en octubre. Así fue. También deberían recordar a los muertos, ¿no? Hacer memoria. El país necesita recuperar su memoria y recuperar, digamos, las historias de estas personas que han muerto luchando por cosas que pensaban o piensan que son justas. Acá, por ejemplo, me escriben, y gracias a este aporte, me recuerdan que también en informe de la Comisión de la Asamblea Nacional, hubo una comisión que se integró en la Asamblea Nacional, encabezada por el asambleísta Fernando Burbano, determinó que no se podía probar que efectivamente hubo una conjura para derrocar al gobierno del presidente Moreno. Pero digo, de esa tesis hay gente procesada y hay gente llamada a juicio. Mateo.
Exactamente, porque ya sabemos pues en este momento cómo está siendo utilizada la justicia otra vez con fines persecutorios. Hay una cantidad de causas abiertas contra los líderes de las protestas de octubre que de alguna u otra manera están ahí todavía en marcha, pero es así, los hechos de protesta, o sea, tienen que ser reflexionados de manera más profunda, ¿no? O sea, no se puede judicializar los hechos sociales, tienen que haber una reflexión profunda utilizando otras herramientas para entender cuáles son las causas. Es decir, seguimos sin preguntarnos o sin tener un debate social de qué es lo que pasó en este país, por qué se llegó a eso, de dónde, cuál es el problema con las medidas digamos, sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, que también llevaron a un tipo de inestabilidad social en otros países como Chile, como Colombia, como Haití, y lo mismo en países tan lejanos como Francia. Entonces, hay algo en el paquete de medidas que propone el Fondo Monetario Internacional que ocasiona serios y graves impactos en las sociedades. Y yo vuelvo a insistir, esto no es que se acabó en octubre del 2019, esto es un ciclo vigente que cualquier momento regresa. Yo pensaría que estamos bastante cerca de un retorno porque la gravedad, digamos, y digamos, la brutalidad, perdona que use ese término, con la cual se han aplicado las medidas que afectan a la población es inusitado en la historia del país. Este es el ajuste más fuerte, por lo menos, de los últimos 40 años. Entonces, eso va a tener impactos sociales y sobre esto debería estar pensando el país en esto. Correcto. Mateo, gracias por esos minutos y por su aporte al debate público. Que tenga un buen día. Muy buen día, Fabricio. Un saludo y gracias. Gracias, un abrazo. A Mateo Martínez, analista político, haciendo una valoración un año después de los hechos de octubre del 2019.